Muy buen día, hermanos. Quien les habla, Facundo Osuna, pastor y presidente del Ministerio Casa de Dios. Y estamos una vez más con el fin de compartirles la palabra de Dios. Dios hoy tiene una palabra para compartirnos, para enseñarnos, para darnos. Y ahí estamos al pie del cañón en esta cuarentena para poder estar exponiendo el conocimiento de la palabra de Dios, para que la iglesia, el ministerio pueda ser bendecido y le pueda llegar la palabra de Dios. El libro de los Salmos es un libro muy particular, es un libro hermoso. En el libro de los Salmos nosotros podemos encontrar realmente la expresión del corazón de los hombres y de las mujeres de Dios. En el libro de los Salmos encontramos oraciones hechas por hombres de Dios, encontramos adoradores que adoran a Dios, encontramos un sinfín de literatura realmente hermosa que tenemos para nosotros poder tomarla y aplicarla a nuestra vida, y de esa manera entender que alguien en algún momento, en otro tiempo, también vivió y pasó situaciones como las que nosotros pasamos y, por ejemplo, clamaron a Dios y fueron oídos por Dios. A mí me llama mucho la atención el Salmo 21 porque habla del reinado de Cristo, del Mesías. El Salmo 22 habla del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero el Salmo 23 habla de algo hermoso que a nosotros nos va a edificar y nos va a hacer bien. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré el mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Este es un salmo hermoso, como el Salmo, por ejemplo, 91, como el Salmo 27, como el Salmo 133, en fin, hay diferentes clases de salmos que a nosotros, los hijos de Dios, nos registran y nos dejan marcado un vivir de nuestras vidas. Siempre nos reflejamos, o al menos estamos familiarizados con estos salmos, porque realmente es nuestra experiencia de vida. Y a mí me llama la atención que David dice en este salmo que Dios es su pastor, y Dios en su palabra nos enseña en Efesios, en el capítulo 4, de que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Y hablábamos hace un tiempo atrás, en este caso con una hermana, la importancia del pastor dentro de la iglesia, la importancia de la imagen del pastor en medio de la grey. Dice Pedro que el anciano, el pastor, debe estar en medio de las ovejas. Hoy nos encontramos en cuarentena y el pastor por ahí está, pero pausadamente. En el caso, por ejemplo, en mi caso, a mí me han dado permiso, en este caso el gobierno, y he podido salir a visitar a mis hermanos tomando los recaudos necesarios, y he podido compartir con ellos la palabra de Dios, pasar a ver si necesitaban algo. Y bueno, es importante la imagen del pastor, pero qué hermoso que es cuando nosotros entendemos que el pastor y obispo de nuestras almas es el Señor, y no apoyándonos en este versículo como en una rebeldía, sino en un reconocimiento de aquel que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, fue el Señor Jesucristo, aquel que nos compró por precio de sangre. Por eso es necesario reconocer al Señor como pastor de nuestras vidas, que nosotros no andamos como a nosotros nos parece, sino que nos dejamos pastorear por nuestros pastores a través de la paternidad, a través del pastorado
que tiene la palabra de Dios. Es muy importante reconocer y entender que el Señor es nuestro pastor. Y en el Salmo 23 dice que el Señor es nuestro pastor, pero yo quiero detenerme en algo tan importante como esto. Dice la Biblia que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En medio de la angustia, en medio de la adversidad, en medio de la situación o en este caso la necesidad o lo que fuera, el Señor siempre va a estar para pastorearnos, para guiarnos, para dirigirnos, para apacentarnos realmente al propósito que Él tiene establecido para nosotros. Porque al fin y al cabo, nosotros fuimos creados para su propósito, no para nuestros propósitos. Nosotros vamos detrás del Señor, Él va poniendo el querer como el hacer, por medio de su palabra, su vara y su cayado, su vara, su palabra y su Espíritu Santo nos va guiando y nos va infundiendo de su aliento. ¿Para qué? Para que podamos caminar juntos en el camino que el Señor quiere que en este caso nosotros transitemos. Hay algo que me llama la atención de que en el camino del Señor muchas veces se sufre. Miren, dice la palabra de Dios que el siervo de Dios debe ser sufrido. Hay situaciones apenantes en la vida, pero hay algo importante, que aunque nosotros estemos afligidos, decía el Salmo 40, aunque afligido yo, Dios va a pensar en mí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que tiene la capacidad y la facultad de dejar su trono, de dejar su gloria y tomar el cuerpo de un hombre y pagar el precio en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Dios vino a la tierra en la persona de Jesucristo y no solamente vino a la tierra, sino que estando en la condición de hombre nos sirvió. Él, se dice la palabra de Dios por allá, por San Juan capítulo 13, de que Él se colgó una toalla y fue y lavó los pies de los discípulos. Y Pedro no entendía lo que estaba haciendo el Señor. Entonces Pedro le dijo que no quería que el Señor Jesucristo le lave los pies. Entonces el Señor le dice: Pedro, si yo no te lavo los pies, no tenés parte conmigo. Porque lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Entonces Pedro dice: bueno, no solamente los pies, sino en este caso la cabeza, todo. Entonces el Señor le dice: los que ya están lavados no necesitan, en este caso, lavarse, sino solamente los pies. A mí me llama mucho la atención de que hay cosas que nosotros no entendemos. Y muchas veces nosotros no queremos que el Señor haga en nuestras vidas porque son dolorosas, son tristes, son apremiantes en dolor. Pero el Señor sabe lo que hace con nuestras vidas. El Señor sabe por qué hace lo que hace. Entonces, como el Señor sabe lo que hace, nosotros tenemos que entender de que si Dios hace algo, es porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si Dios tiene cuidado de nosotros, nosotros tenemos que saber que Él, como buen pastor, no nos va a hacer daño. Y Él sabe por qué hace las cosas. Pedro no entendía, pero el Señor le dijo: lo vas a entender después. Entonces hay situaciones muchas veces que entristecen nuestras vidas. Job mismo sufrió. El diablo vino y le quitó todo. Hasta su cuerpo tocó. Pero él dice que en todo momento no halló despropósito, en este caso, en el Señor, sino que al contrario, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, en este caso, al Señor. Dios dio, Dios quitó, bendito el nombre del Señor Dios. Entonces es importante entender de que todo lo que Dios hace, lo hace para el bien de nuestras vidas. Pero me llama la atención que dice la palabra de Dios: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, cuando nos vienen y nos angustian, cuando nos causan tristeza, cuando nos causan desprecio, cuando las personas que realmente nos tienen que amar no nos aman, eso duele, afecta a cualquier persona, porque fuimos creados con, en este caso, sentimiento y emociones. Pero dice que el Señor, en medio de esa situación, en medio de esas personas, dice que Él adereza mesa delante de nosotros. O sea, Él prepara la mesa para nosotros. O sea, Él nos sirve una mesa para nosotros. Y eso es
Eso es la virtud que tiene en este caso, por eso que anunciamos sus virtudes nuestro pastor, el Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de que están los angustiadores, a pesar de que muchas veces estamos en angustia, el Señor nos sirve, el Señor no nos hace faltar nada, el Señor siempre está con un abrazo, el Señor siempre está con un cariño, siempre va a mover a alguien de algún lugar para ir a darnos una palabra. Él mismo nos va a hablar, nos va a aconsejar a nuestros corazones, y Él mismo va a usar aún también a personas para brindarnos, en este caso, aquel afecto que necesitamos o cubrir aquella necesidad que tenemos. Pero mucho más allá de esto, nosotros tenemos que saber que dice el Señor que Él unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa rebosa. O sea, en medio de la adversidad, en medio de la angustia, el Señor toma en este caso la servilleta y nos sirve. Y no solamente eso, sino que nos unge con su Espíritu Santo. Él derrama su presencia sobre nosotros en consuelo, porque Él es el consolador. Y hay situaciones, y hay en este caso penas y angustias, que solamente las puede consolar el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el consolador, aquel que puede en este caso consolar nuestros corazones. Y luego dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Vuelvo a leer, dice, ciertamente el bien y la misericordia. El bien y la misericordia de Dios. Dios siempre nos va a hacer bien. Dios es un Dios que siempre nos va a hacer bien. Y si Dios hace algo, es para nuestro bien. Dice que el bien y la misericordia nos seguirán por largos días. Pero he aquí que en el original la palabra seguirán es nos escoltará todos los días. Una cosa es un guardaespaldas. Hoy nos encontramos con personas, aún ministros, como también personas, en este caso del medio político, del gobierno, que usan guardaespaldas, que están velando y cuidando, en este caso, la integridad física de sí mismos. Pero otra cosa es una escolta. La diferencia de un guardaespaldas a una escolta es que el guardaespaldas tiene la capacidad o tiene capacidades, pero no como las que tiene el escolta. El escolta es una persona preparada, es una persona que en este caso está relacionada íntimamente con, en este caso, aquella persona que va escoltando. Y dice la palabra de Dios que el bien y la misericordia del Señor nos va a escoltar. Es impresionante, es hermoso, porque saber de que una escolta es aquella persona que nos enseña, es aquella persona que nos guía, es aquella persona que nos dirige, es aquella persona que tiene el señorío sobre nuestras vidas, en este caso, para en medio de una aflicción, en medio de una situación difícil, e interceder por nosotros. Y Él intercede por nosotros a través de su Espíritu Santo con gemidos indecibles. Él es el único intercesor. La iglesia ahora, dentro del cuerpo de Cristo, no encontramos intercesor. El único intercesor entre, en este caso, los hombres y Dios es Jesucristo. Él es el único que intercede, en este caso, por nosotros. Entonces, es necesario entender de que cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo, y que el pastor y obispo de nuestras almas intercede por nosotros y nos va guiando y nos va conduciendo y nos va ungiendo y nos va consolando en medio de la situación difícil. ¿Estás pasando alguna situación difícil? No te entristezcas. ¿Tenés alguna preocupación? Por nada estés afanoso o afanosa. Enseguida anda al Señor, orá, que Él tiene cuidado de tu vida. Y luego dice, y en la casa de Dios moraré, ¿por qué? Por largos días. Y una cosa es que, en este caso, nosotros, a través del bien y de la misericordia de Dios, podamos estar dentro de la casa de Dios por largos días. Y otra cosa es lo que dijo Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros, con ustedes, hasta el fin de los días. O sea, el Señor va escoltando nuestras almas hasta el fin de los días. Entonces, el Señor está con nosotros como un poderoso gigante. Y si Dios está con nosotros como un poderoso gigante, ¿de quién temeré? Si el Señor está conmigo.
¿Me entienden lo que les digo? Entonces debemos entender de que el Señor es nuestro pastor y que Él vela por nuestras almas, pero nosotros somos ovejas de su prado. Nosotros debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios. Debemos hacer conforme a la palabra de Dios. Muchos hacen lo que les conviene y no lo que dice la palabra de Dios. Muchos, en este caso, recurren al Señor y el Señor en su amor y en su misericordia, en su bien, en este caso es un Dios de amor, en este caso intercede y interviene, en este caso sobre sus vidas. Pero muchos no hacemos conforme a la palabra de Dios. Hablamos, decimos, pero no hacemos. Nosotros, ni yo, ni nadie, estamos puestos como juez a ver si uno hace o no hace. Yo estoy llamando a una reflexión. Cada uno sabe, en este caso, dónde está parado. Cuánto hizo para Dios, si hizo poco, si hizo mucho, si obedeció o no obedeció. Pero nosotros nos encontramos en las Escrituras con personas como Diótrefes, que siempre querían tener el primer lugar, que dice que los que llegaban a la iglesia, Él no les permitía, en este caso, que sean parte, que ingresen a la comunión de los santos, y algunos los expulsaba de la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo encontramos también personas que son carnales, que son personas que siempre están pensando mal, que son personas que siempre están elaborando malas ideas en sus corazones, personas que enseguida levantan el resentimiento en su corazón. ¿Y saben qué? La palabra de Dios nos enseña que no sea que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces es necesario, por allá por Corintios dice que examinemos nuestros corazones a ver si realmente estamos en Cristo Jesús. Es necesario examinar nuestros corazones y entender de que debemos cada tanto hacernos un chequeo, como nos hacemos un chequeo médico, también hacernos un chequeo, en este caso, del corazón. Hace muchos años, por su gracia y por su misericordia, entré en un ayuno de 15 días. Comencé orando, buscando el rostro del Señor, y cuando entré en ese ayuno, entré con un corazón dispuesto a que Dios me hable, dispuesto a que el Señor, en este caso, confronte mi vida. Yo anhelaba algunos regalos espirituales. Me acuerdo que me metí en la palabra del Señor y empecé, en este caso, a escudriñar la palabra del Señor, y le pedí al Señor que me diga qué había en mi corazón que yo debía cambiar. Entonces el Señor me permitió tomar una lapicera, tomar un papel, y allá como el profeta no escribe la visión en tabla, bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Y el Señor me confrontó, y el Señor me dijo: vos sos un soberbio, vos tenés que ser humilde. Fue muy fuerte, pero el Señor me confrontó. El Señor me confrontó y me dijo: yo no tengo el primer lugar en tu vida. Y tuve que, de toda la tesis que hice de mi corazón, tuve que reestructurar un montón de cosas. La vida, decisiones incorrectas que he tomado me han llevado a ser una persona que ni a mí me gustaba ser. Pero a través del bien y de la misericordia del Señor yo pude entender de que nosotros y nuestra altura es ser un siervo de Dios, ser un hijo de Dios. Más que eso nosotros nos tenemos que ir. Y Dios me confrontó, Dios me enseñó, ¿sí? Que había conductas y había, en este caso, valores en mi corazón que estaban incorrectos. Me acuerdo, era tan soberbio que al Señor darme palabra de Dios, al yo, en este caso, recibir el conocimiento del Señor, porque era una persona que me gustaba, y de hecho me gusta, pero allá en mis comienzos me gustaba estudiar mucho. Yo creía que me llevaba al mundo por delante, y el Señor me empezó a levantar con palabras de ciencia, con palabras de conocimiento, con palabra profética, y el Señor me llevaba a darle palabra a pastores, a ministros, palabras a hermanos, y las profecías se cumplían. Y como Jeremías, necesitaba convertirme, necesitaba volver mi corazón al Señor y entresacar lo precioso de lo vil para poder ser la boca del Señor. Así que el Señor me confrontó. Y me acuerdo que vino una anciana, y esta anciana, para hablar conmigo, ¿saben lo que hizo? Oró al Señor. Y le dijo: Señor, tú lo conoces a Facundo, que es una persona que no se le puede ni hablar, porque enseguida yo los cortaba con la palabra de Dios.
era peor que Nabal. Era una persona que no tenía maldad, pero no se me podía ni hablar. Entonces esta hermana, esta anciana, agarró un caramelo, un dos corazones, un chocolate que vienen, que son dos corazones. Entonces me dijo, hermano Facundo, ¿me permite un minutito? Sí, le digo, ¿qué necesita? Entonces me dice, tome, esto es para usted. Entonces me da el caramelo, lo abre delante mío, corta la mitad y me dice, tomá. Y me da, y en este caso, bueno, gracias, le digo. Y a mí me gusta mucho el chocolate. Entonces comí un pedacito de chocolate, estaba comiendo el chocolate. Entonces me dice, ¿está rico? Sí. Bueno, y ahí empezó a hablar a mi corazón. Y ahí ella empezó a decirme lo que me tenía que decir. Y yo no le podía responder porque tenía la boca llena. Entonces cortó el otro pedacito y dice, tomá, comete el otro. Y mientras que yo comía el chocolate, ella agarró y me dijo con mucho amor, Facu, Dios está haciendo algo hermoso en tu vida, pero ¿sabes qué? Tenés que cambiar esta palabra. En vez de decir, Dios me mostró, tenés que decir, la palabra de Dios dice, entendí esto, tuve un sueño, entendí de parte de Dios que te tenía que decir esto, porque la palabra mostró te queda muy mal, te exalta, te hace soberbio, te hace altivo, y de hecho muchas veces no se te puede ni hablar. Me dejó sin palabras, no podía responderle porque tenía el chocolate en la boca, y me dio un cachetazo santo esta anciana para que entendiese que el grande entre nosotros es el Señor. Entonces el Señor, el bien y la misericordia del Señor nos va a guiar, siempre nos va a escoltar, pero nosotros debemos entender que para estar en la casa del Señor debemos ser humildes, debemos entender que nuestros corazones tienen que estar vaciados, tienen que estar vacíos de nosotros y llenos de Dios. Por eso que el apóstol Pablo decía, cada día muero, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces es necesario despojarnos de nosotros mismos y entender que el Señor como pastor nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. El Señor está con nosotros como un poderoso gigante. Y debemos entender, iglesia, que nosotros estamos puestos para servir y no para ser servidos. Nosotros estamos, si es necesario, ayer me acuerdo que un hermano decía, a mí me gusta irme temprano a mi casa, porque estuvimos trabajando hasta largas horas de la noche. Y yo pensaba, ¿qué será si Dios a este hermano lo llamare a que se quede toda una noche, en este caso, sirviendo al Señor? Yo estoy seguro que este hermano lo va a hacer, porque es un siervo de Dios y tiene un corazón precioso. Pero esa expresión de mi hermano me hacía acordar cuando Pablo había alargado el discurso y se cayó, en este caso, un hermanito, en este caso del primer piso, del segundo piso, y parecía que estaba muerto, y fue Pablo, oró por él y lo resucitó, ¿me entienden? Entonces es necesario entender de que nosotros estamos puestos para servir al Señor y tenemos que dejarnos guiar por el Señor y entender que nosotros fuimos comprados por precio de sangre, pagados por precio de sangre, fuimos comprados, en este caso, por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Entonces nosotros pasamos a ser siervos de Jesucristo y nosotros no podemos estar diciéndole a Dios lo que tiene que hacer con nuestras vidas. Al contrario, nosotros tenemos que ir, en este caso, y hacer lo que Dios nos está pidiendo conforme a su palabra, conforme a la sana doctrina. Por eso, amada iglesia, el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. La versión Reina Valera dice nada nos faltará, pero en realidad es presente, nada nos falta, porque el Señor nunca nos hace faltar nada, nada nos falta, y en lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a agua de reposo nos pastoreará, confortará nuestras almas. Él es aquel que hoy a través de esta palabra te da fuerza y te dice que no temas, que no te preocupes. Si hubiera preocupación en tu corazón, yo te vengo a decir que descanses en el Señor y que disfrutes del bien que Dios te está brindando, del amor del Señor, de la revelación de la palabra de Dios que estás recibiendo, de la inspiración que tenés a través de tus devocionales. Hermano, amada iglesia, sigamos buscando al Señor. Y acuérdese, nosotros estamos para servir. Nosotros no estamos para hacerle mal a la gente. Nosotros
estamos para hacerle bien a las personas, porque el bien y la misericordia del Señor nos guían por largos días, nos acompañan, nos escoltan. El Señor es nuestro escolta, Él está con nosotros. Dice que no era la sombra de Pedro, sino que era la preciosa presencia del Espíritu Santo, era la Shekinah de Dios, era el Espíritu Santo de Dios que le dijo a Felipe: acércate a ese carro. El Espíritu Santo es el que le dijo a Pablo: no vayas a Bitinia, y le mostró al varón macedonio. Debemos dejarnos guiar por el Señor y confiar en el Señor. Así que te animo a que ores, a que tengas paz, a que confíes en el Señor, y vengo a decirte en el nombre de Jesús que Dios tiene cuidado de tu vida. Hija, hijo, Dios tiene cuidado de tu vida. No te preocupes, Dios nunca te dejó. Él siempre salió para defenderte, para proveerte, para consolarte, para aconsejarte, para guiarte, para enseñarte. El Señor es fiel, el Señor es bueno. Cuando Pedro oyó la voz del Señor, dijo: en tu palabra echaré la red. Y Dios lo bendijo. Confiemos en esta palabra, de que el bien y la misericordia del Señor nos va a seguir por largos días. Muchos en esta cuarentena han recibido bendiciones, muchos han podido ser de bendición a su familia. Entonces tratemos de ver lo bueno, dejemos de ver lo malo. Hay que quitarse los anteojos oscuros, hay que quitar la queja alabanza de nuestros labios, y en este caso confiar y saber de que Dios es el que tiene cuidado de nuestras vidas. Y como yo le decía, una cosa es estar todos los días en la casa de Dios y contemplar su presencia y demás, pero otra cosa es que el Señor te esté escoltando, que el bien y la misericordia de Dios te escolten. Eso es algo precioso, que solamente es dado a los hijos de Dios. Vamos a orar, y bueno, te dejo esta palabra para que reflexionemos juntos y entendamos que no solamente Él es Rey, no solamente Él pagó el precio en la cruz del Calvario, como dice el Salmo 21 que Él es Rey, como dice el Salmo 22 que Él pagó el precio en la cruz del Calvario, sino como dice el Salmo 23, de que Él es nuestro pastor, y el Salmo 24 dice que Él es el creador de todas las cosas. Así que qué bueno que aquel Dios tan hermoso, tan sublime, sea nuestro Dios, y no solamente nuestro Dios, sino también nuestro pastor, que nos guía a través de los hombres y mujeres de Dios por medio de su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por mis hermanos. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, que estés mirando sus corazones, Padre, que tu Espíritu Santo, Padre, esté consolando, Padre, el corazón de mis hermanos. Si hubiera dolor, si hubiera angustia, si hubiera, Señor, pena, Señor, yo te pido que te la lleves en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Sana sus corazones, Padre, restaura sus almas, Padre, y levanta sus corazones para la gloria y honra de tu nombre, Padre. Bendigo a la iglesia, Señor, bendigo a mis hermanos, Señor, y tú nos dices, Señor, que el bien y la misericordia tuya nos va a escoltar, Señor, todos los días. Así que, Señor, no vamos a temer qué ha de pasar mañana, Dios, porque cada día, Señor, tiene su propio, Señor, mal, pero también para los hijos de Dios tiene su propio bien. Por eso, Señor, tu palabra dice que nuevas son cada mañana, Señor, porque grandes son tus misericordias para con tus hijos. Señor, bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y te pido que levantes el corazón de nuestros hermanos, Señor, y que juntos podamos confiar de que Él tiene cuidado de nosotros. Que Dios les bendiga mucho.